Yo soy Karina Santibiago, coordino el programa Respaldo al Aprendizaje de la Sectorial de Enseñanza. En el nombre del equipo y del prorector que nos acompaña, les damos la bienvenida a esta jornada, 10º encuentro de tutorías. Yo voy a ser muy breve, pero me gustaría destacar algunas cosas en el marco de todo este proceso que venimos desarrollando, que como le dice el encuentro ya hace 10 años. Iniciamos las tutorías en el año 2008 en una forma muy tímida, digamos, con cursos que eran abiertos, voluntarios, basados en la solidaridad de los estudiantes, porque estaban destinados a los estudiantes de ingreso. Y cuando terminamos de hacer la convocatoria nos sorprendimos porque vino un número muy elevado de estudiantes, pero además un número elevado de docentes, lo cual nos generó, yo lo contaba a Viviana, la invitada ayer, nos descolocó porque en realidad lo teníamos previsto solo para estudiantes. A partir de allí lo repetimos y fueron abiertos a docentes y estudiantes que adquirieron la modalidad de cerrado del curso con proyectos de intervención, como los tienen ahora, que hacían estudiantes y docentes para su propio servicio. En el 2011 dimos un salto ahí bastante interesante, que fue con la creación de el programa Compromiso Educativo, que es un programa interinstitucional, no sé si lo conocen, pero que bueno, fue un programa bastante importante. Participamos de la idea, del diseño, de la implementación de ese programa, sobre todo en la línea de tutorías, y nos hacíamos cargo de la formación de los tutores, no solo de los estudiantes universitarios, sino también del Consejo de Formación y Educación y los docentes que trabajaban como articuladores en territorio de ese programa. En el 2014 fue el último salto significativo, no el último, sino respecto a la acreditización, porque creamos un EFI que estaba acreditizado en una pasantía, una práctica anual de 10 créditos, ¿no? En la que también trabajábamos con estudiantes universitarios y de secundaria. En el año 2014 fue cuando, en el 2014 fue... 2015 fue cuando hicimos la nueva propuesta con el nuevo prorectorado y organizamos los cursos de formación como están organizados hoy. Un módulo de formación en teoría, en lo que tiene que ver con el rol del tutor, la escucha, el trabajo en grupos, y un módulo de formación práctica para trabajar directamente con los estudiantes. Esto estaba destinado sobre todo a la etapa de la trayectoria educativa en la que se encontraban los estudiantes, o sea, trabajábamos con estudiantes de preingreso, estudiantes de ingreso, estudiantes que permanecían en la universidad y estudiantes que estaban próximos al egreso. En el año 2017, o sea, ya nos acercamos en el tiempo, el año pasado y durante este año, creo que volvimos a pegar un nuevo giro bastante interesante que tuvo que ver con que ya las tutorías no estaban destinadas solo a las franjas de estudiantes, sino que las empezamos a organizar en torno a núcleos temáticos, más que temáticos, problemáticos y temáticos. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo trabajábamos con estudiantes de preingreso, ingreso y egreso, sino que empezaron a surgir temas de interés de los estudiantes destinados a cuestiones específicas. Y ahí las tutorías empezaron a diversificar en, por ejemplo, tutorías destinadas a estudiantes del interior, no porque sea un problema, sino porque es una vulnerabilidad el tener que viajar del interior acá para poder estudiar, tutorías destinadas a becarios, a estudiantes de hogares estudiantiles, a estudiantes en situación de discapacidad, a estudiantes privados de libertad, a estudiantes promovidos de una perspectiva de género. Y desde el año también 2017 comenzamos con una experiencia piloto que tuvo que ver con las tutorías académicas que se hizo en la Facultad de Arquitectura con la Cátedra de Matemáticas, donde Progresa y la Cátedra de Matemáticas formaba a los tutores para realizar su práctica dentro del aula de matemáticas, dentro y fuera del aula de matemáticas, pero que es una experiencia, a nuestro entender, bastante innovadora, no solo por la perspectiva interdisciplinaria que implica en la formación, sino porque apunta a otro tema específico que ya no es la parte de la integración social, sino que es la parte académica. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros consideramos que los apoyos a los estudiantes deben estar destinados a dos temas centrales en términos de acceso, permanencia y egreso, que son la integración social y el apoyo académico. Esto no lo decimos nosotros, está corroborado por múltiples investigaciones, que son los dos aspectos que hacen al logro de las trayectorias educativas completas. Entonces, en este momento tenemos las que apuntan directamente a la integración social, que trabajarían con la etapa de la trayectoria educativa de los estudiantes, y con el impulso que ya le estamos dando este año a proyectos como el que les comentaba de arquitectura, a las tutorías académicas.
Esto además nos parece que es un diferencial importante porque todas las tutorías, en el tipo que sea, están destinadas a todos los estudiantes de la institución, pero además están incluidas dentro de la oferta regular de la enseñanza que propone la UDELAR. Y aquí es un diferencial muy importante. ¿Por qué? Porque incluir el apoyo dentro de la oferta regular de enseñanza implica considerar que el apoyo no es un apoyo que esté en un lugar periférico, sino que se encuentra en el centro mismo de la institución, en lo que hace a la enseñanza. Pero además, al estar en la enseñanza, es como que permite plasmar un concepto para nosotros clave, que es el de enseñanza activa, porque las tutorías se basan en el rol protagónico de los tutores trabajando en su propio proceso de formación y apuntando a fortalecer el proceso de formación de sus tutorados. Ambas cosas claves en términos de trayectorias completas. Así que, bueno, un breve recorrido y le doy la palabra al prorector. Muchas gracias, Karina. Muy buenos días. Para mí es un placer una vez más estar en la apertura de estas jornadas anuales que se hacen sobre la práctica, sobre la experiencia de tutorías entre pares, y fundamentalmente para reencontrarme con ustedes, que son los protagonistas, con los estudiantes, con los tutores que hacen esta experiencia, que siguen dando muestras año a año de una capacidad enorme de solidaridad de los estudiantes universitarios. En esta oportunidad, además, estamos festejando los 10 años de Progresa, del programa de respaldo del aprendizaje, de algún otro programa de la Comisión Sectorial de Enseñanza, como es el programa de entornos virtuales de aprendizaje, que también cumple 10 años, y los 25 años de la creación de la Comisión Sectorial de Enseñanza, donde están insertos estos programas. Les cuento un poquito el resto de las actividades. Bueno, ya hemos realizado unas cuantas. En junio se realizó una jornada grande de 3 días del programa de entornos virtuales de aprendizaje, y bueno, vinculado con toda la temática asociada a las tecnologías de la información y la comunicación. Se realizó ahí la primera jornada de educación abierta del país. Hace unos días estrenamos una exposición abierta en la Plaza Cagancha, que la pueden visitar hasta el 10 de diciembre, de fotos e imágenes sobre los cambios importantes que ha tenido la Universidad de la República desde el punto de vista edilicio y humano en los últimos 25 años por lo menos, o más. La semana pasada tuvimos 2 jornadas de todo el día en esta misma facultad, en donde se presentaron los avances vinculados con los primeros pasos de evaluación de algunos de los proyectos concursables históricos que tiene la Comisión Sectorial de Enseñanza, que son los proyectos concursables a presentar proyectos de realización de innovaciones educativas, y el otro fue de elaboración de manuales didácticos. Y si no me estoy olvidando de ninguno, además del de hoy, tenemos como cierre de todo esto, y los invitamos a todos, por supuesto, el jueves 29 de noviembre a las 19 horas, donde vamos a proyectar en el Salón de Actos de la FIC, de la Facultad de Información y Comunicación, acá enfrente. Vamos a proyectar el documental sobre Clemente Estable, y después hacer un panel vinculado sobre las tensiones, las vinculaciones entre la investigación y la enseñanza. Desde el regreso a la democracia hace 33 años, la Universidad de la República ha desarrollado una serie de transformaciones de relevancia, no solo para la institución, sino para el país todo, que es al cual nos debemos, y que, bueno, sería imposible en este momento, más allá de dar una charla de 2 horas por lo menos, hacer un resumen de todas ellas, pero quiero mencionar algunas. En primer lugar, el incremento sostenido de la matrícula estudiantil, algo que nos parece fundamental si pensamos en que uno de los pilares de nuestra Universidad de la República, desde siempre, más allá de los pilares de autonomía, cogobierno, gratuidad y libre acceso, es el de aspirar a una real democratización de la educación superior,
de la educación a todos los niveles, por supuesto, ¿no? Pero en particular de la educación superior. Por supuesto que este incremento de la matrícula, este deseable incremento de la matrícula, nos ha traído una serie de dificultades debidas al problema de la masividad, que de hecho es la falta de recursos humanos y materiales para poder atender adecuadamente ese incremento de la matrícula. El incremento enorme también de la cantidad de docentes, investigadores y funcionarios, el impulso decidido que se ha dado en todo este tiempo al desarrollo de la investigación en todas las áreas, al desarrollo de la extensión universitaria, al desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, lo que se ha hecho en coordinación con otras instituciones universitarias o instituciones de educación pública, particularmente pública del país, en particular la ANEP, la Administración Nacional de Educación Pública, tanto el Consejo de Formación y Educación como secundaria y UTU. La creación de las comisiones sectoriales de investigación, extensión y enseñanza, que esencialmente, y de educación permanente, que esencialmente estamos cumpliendo todas aproximadamente 25 años en estos años, que sirvieron para poder, por un lado, tener un contacto mayor en la definición de políticas a nivel central y las facultades y los servicios, recíprocamente para acercar ideas y planteos de las facultades y los servicios y líneas de acción y políticas pensadas en las facultades y los servicios a nivel central, o sea, a lo que sería el rectorado, y generar acciones líneas de acción para llevar adelante esas políticas, como son esencialmente en casi todas las sectoriales proyectos concursables y algunos programas de las sectoriales que pueden llevar adelante algunas políticas más específicas. En el caso de la Comisión Sectorial de Enseñanza tuvo una incidencia fundamental en todo lo que fue la renovación de la enseñanza y la innovación en la enseñanza, el desarrollo de procesos de diversificación y flexibilización curricular. Fíjense que en los últimos 11 años la UDELAR ha aprobado 60 carreras nuevas, de grado o tecnológicas. En este momento la Universidad de la República ofrece 127 carreras de grado y tecnológicas y 300 carreras de posgrado. Y la mayor parte de las carreras que no son nuevas ya han ayornado sus planes de estudio de acuerdo a la nueva ordenanza de grado aprobada en el año 2011. Dentro de la Comisión también uno de los objetivos fundamentales de la Comisión Sectorial de Enseñanza, más allá también de tener como una de las metas principales y buscar el mejoramiento permanente de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, fue la problemática vinculada con favorecer los procesos de ingreso, permanencia y egreso, y en eso ha tenido un papel fundamental el programa de respaldo al aprendizaje, que está cumpliendo hoy 10 años en una serie de actividades que muy bien resumió Karina recién, a las cuales yo no me voy a referir ahora porque me voy a referir con más detalle con momentos de la presentación del libro que vamos a hacer dentro de un par de horas, que por suerte lo tenemos acá, este libro sobre las tutorías entre pares como estrategia de apoyo y herramienta de transformación de la educación superior. Para terminar esta apertura quiero mencionar, y no intentando de plantear ningún bajón, algunos de los tantos desafíos que tenemos por delante, porque muchas cuestiones se han alcanzado, por supuesto, muchísimo se ha avanzado, pero todavía hay montones de cosas que son claramente insuficientes, vinculadas con los procesos de democratización de la educación superior y de la educación para todos a lo largo de toda la vida. Así que voy a mencionar algunos en los cuales creo que tenemos que tener especial atención o mantener la especial atención que todavía seguimos, que ya hemos planteado, ¿no? Uno tiene que ver con atender específicamente la variedad de intereses y requerimientos que presentan las nuevas generaciones de estudiantes. Ya hemos tenido esa experiencia particularmente en los últimos 10 años, pero creo que tenemos que tener una especial atención a eso, ¿no? Tener en cuenta que estamos en una era eminentemente digital, seguir avanzando en nuevas modalidades innovadoras con
las tecnologías de la información y la educación, y buscar recursos multimediales abiertos y accesibles. Vinculado con eso es fundamental seguir construyendo accesos totalmente abiertos a todo tipo de materiales de estudio para los estudiantes y para los docentes. Funciona el repositorio Colibrí en la Universidad de la República. Tenemos que profundizarlo o crear otro tipo de repositorios para que eso sea una realidad definitiva, ¿no? Cualquier tipo de material del que sea, ya sea desde el formato libro o hasta el libro en formato digital o otras cuestiones de recursos multimediales, los estudiantes puedan acceder a tiempo real y de manera inmediata sin ninguna dificultad desde cualquier lugar del país. Por supuesto que tenemos que continuar avanzando en la construcción de modelos de enseñanza capaces de acompañar y guiar este tipo de procesos, ¿no? Procesos de aprendizaje de parte de los estudiantes que son cada vez más complejos en la era actual. El año pasado, desde la Comisión Sectorial de Enseñanza se propuso y el Consejo Directivo Central logró aprobar algo histórico, que es una modificación de la escala de calificaciones de la Universidad de la República, que el año pasado había cumplido 61 años. Y más que la escala en sí misma, si bien hay montones de investigaciones que refieren que la escala, una escala de calificaciones, por supuesto que por sí misma no va a resolver ningún problema, pero que tiene una incidencia en los aspectos centrales de la educación, esta modificación en realidad es un punto de partida para un gran desafío que tenemos a partir del año que viene, porque bueno, no nos dio tiempo de generarlo ahora, de generar toda una serie de espacios de reflexión sobre cuestiones que tienen que ver con reflexionar muchísimo sobre los procesos de evaluación de aprendizaje de los estudiantes, un tema clave, y por otro lado sobre las prácticas de devolución de los docentes hacia los estudiantes en materia de evaluación. Eso es algo que el año que viene vamos a trabajar muchísimo y esperamos que también desde Progresa y desde las unidades de apoyo a la enseñanza poder tener la suficiente difusión para tener la opinión y el aporte de todos. Tenemos que seguir fomentando la investigación en educación y tender puentes entre el mundo de la experticia disciplinar y el mundo de la experticia pedagógica y didáctica. Yo creo que tenemos que seguir haciendo todos los esfuerzos posibles para que esos mundos se acerquen cada vez más. También aumentar la coordinación y la articulación con otras instituciones universitarias públicas, particularmente con la ANEP, particularmente en la etapa de tránsito, algo que ha hecho, en lo cual se ha enfocado de manera importante Progresa. El tránsito entre el ciclo de la educación media superior y el primer ciclo de la educación universitaria es fundamental y creo que tenemos que ahí buscar toda una serie de ideas nuevas para poder mejorar en ese aspecto. Bueno, y por supuesto todas las cuestiones que tienen que ver con mejorar todos los procesos de favorecer el ingreso, la permanencia, el egreso, disminuir la deserción y el rezago. También tener en cuenta que todos estos desafíos los vamos a tener en un marco de diversas dificultades socioeconómicas y políticas, fundamentalmente de la región. Es imposible dejar de reconocer eso, de toda una serie de dificultades que se enmarcan en procesos del llamado proceso de mercantilización de la educación superior a nivel mundial y a nivel regional también, las dificultades de la inversión en educación pública, pero bueno, todo eso lo tenemos que tener bien claro y sin duda no nos van a bajar los brazos de ninguna manera para continuar peleando fuertemente por fortalecer la democratización de la educación superior y de la educación a lo largo de toda la vida. Yo felicito a Progresa, ya digo, voy a hablar más extensamente sobre el programa en la presentación del libro. Felicito y agradezco el compromiso enorme de los estudiantes de todas las generaciones, que han sido el impulso notable para que este programa continuara
avanzando y potenciándose a pesar de la falta de recursos, de recursos materiales para permitir que pudiera crecer aún más. Y bueno, agradecerles a todos acá, agradecerle particularmente a la doctora Viviana Mankowski por su presentación, que va a ser relevante en el día de hoy, y bueno, desearles una gran jornada y de la que sin duda voy a aprender muchísimo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Comienzo la conferencia de Viviana Mankowski, que es licenciada en Ciencias de la Educación de la UBA, magíster y doctora en Educación de la Universidad de París 10, Francia. Viviana realizó estudios de postdoctorado en la Universidad de Málaga, España, y actualmente es profesora e investigadora en la Universidad Nacional de San Martín y de la Universidad Nacional de La Luz. Coordina el programa de mentorías entre pares en la Universidad Nacional de San Martín. Bueno. Hola, buen día. ¿Cómo les va? Bueno, antes de iniciar esta charla con ustedes, que la intención tiene compartir un rato de ideas acerca de lo que hacemos, pensamos, cómo vivimos cotidianamente la universidad, quisiera agradecer la invitación a Karina, a todo el equipo de integrantes del Progresa, a Fernando, al prorector. Agradecerles la invitación. Para mí tiene que ver con valorar lo significativo que son estos espacios para el intercambio, ¿no? Uno viene con algunas ideas y se vuelve mucho más lleno de haber compartido intereses y experiencias comunes. Así que bueno, como primer paso, mi agradecimiento por la invitación. Después me interesaría compartir con ustedes algunas convicciones. Más allá de esta presentación formal, me gustaría comenzar hablando de 2 o 3 lugares o ideas comunes que me imagino que compartimos. Primero es pensar que todos acá sabemos, pensamos y sentimos que vale la pena estudiar, que vale la pena apostar al estudio universitario, que vale la pena el esfuerzo, la cotidianeidad y lo que implica venir a la universidad. Y queremos que otros también se sumen a ese proyecto de vida. ¿Es así? O sea, son como convicciones, ¿no? Como cosas que sabemos que esto tiene sentido para nosotros. Por un lado, desde la dimensión personal, y por otro lado, como dimensión social y colectiva de una sociedad que apuesta a la educación superior como derecho. Y esto no es menor de decir, en un tiempo, en un momento actual, y acá también me quiero posicionar desde un determinado lugar, donde parecería que en algunos países, sobre todo mi país, Argentina, de donde vengo, hay como un regreso a ciertos modos de pensar lo social y lo político, desde lugares neoliberales, ¿no? Vueltas que uno creía ya que modos de pensar y de construir la vida en común, que creía que ya estaban como superadas, ¿no? Pero regresos a posturas mercantilistas de la educación, como en el libro lo señala bien el profesor Fernando, modos que tienen que ver con recorrer las instituciones de una manera individualista, fomentando la meritocracia. Entonces, no me parece menor que pensemos el peso, el valor y lo significativo que es para nosotros apostar a la educación superior como derecho cuando hay tendencias que han regresado que piensan a la educación como un servicio. ¿Sí? También otro punto en común y una convicción y un lugar desde el cual me quiero parar a hablar. Otro punto para presentarme desde las convicciones o los intereses comunes, para mí tiene que ver con cómo pensamos el conocimiento. Y el conocimiento en la universidad, ¿no? Hay un profesor muy interesante que a mí me gusta mucho, que es un español, que se llama José Contreras, de la Universidad de Barcelona, que dice que a medida que nos formamos, cancelamos la frontera entre lo que somos y lo que sabemos. Somos lo que sabemos, y así vamos por la vida, ¿no?
como que no podemos separarnos, o sea, los saberes nos constituyen en lo que somos, en la enseñanza, en nuestros modos de ser entre amigos, en nuestras parejas, en nuestros grupos laborales y profesionales. Y también este profesor dice que el conocimiento no es lo que sabemos, sino lo que estamos sabiendo. Y esto nos pone en una actitud permanente de estudio. Y esto es lo que nos atrae volver a la universidad todos los días, ¿no? Es estar estudiando, es estar sabiendo. Este profesor dice, lo que hacemos cuando estudiamos es estar sabiendo. Hablar de lo que vamos entendiendo. ¿No nos pasa esto? Es estudiar. Hablamos acerca de lo que vamos entendiendo. Y para mí esto del estudio y esto de entender y esto de ir sabiendo tiene que ver con pensar al estudio con el crecer. Con el crecer más allá de la edad, ¿no? Con el crecer más allá de todo diploma que uno vaya obteniendo, con esta posibilidad que da el estudio, que muchas veces cuando uno lo ve en el día a día, cuando habla con los estudiantes que ingresan, es esta sensación de ¿me abrió la cabeza? ¿Vieron que a veces se expresa desde esta expresión coloquial? El estudio, tal profesor o tal lectura. Bueno, estos lugares y esta posibilidad de concebir el estudio más allá de toda verdad revelada, absoluta, templo del saber y esos lugares faltos de oxígeno para pensar con otros, me parece que la contracara es pensarse en el conocimiento abierto, en este conocimiento que vamos sabiendo en permanente proceso, y esto es lo que jerarquiza para mí el compartir espacios en la universidad. Entonces, por un lado, el valor significativo del estudio como de educación, del estudio en la educación superior como derecho, por otro lado el lugar del conocimiento y por otro lado este lugar del conocimiento en proceso, en el ir entendiendo. Con estas convicciones elegí presentarme para acercarme y entrar en diálogo con ustedes. En una presentación más personal, de recorrido, me gusta contarles cuando empiezo a hablar que soy docente de escuela primaria. Si bien Gabriela me presentó contando que hice estudios en el extranjero, que tuve la posibilidad de obtener una beca, que viví 4 años, bueno, esto es lo más personal que les quiero contar, me gusta nombrar mi lugar de origen. Y mi lugar de origen tiene que ver con un aula. Y el aula tiene que ver para mí con el lugar inacabable de la pregunta, ¿no? Del encuentro y de la pregunta y de pensar lo que funciona y lo que no. Y lo que tiene que ver con el compartir las cosas que a uno le gustan. Por ejemplo, las lecturas. Entonces, me gusta nombrar mis orígenes. Tiene que ver con el ser maestra. Como comentó recién Gabriela, hice la licenciatura en Ciencias de la Educación en la Universidad de Buenos Aires, una universidad que se asemeja bastante a la universidad de ustedes, histórica en la Argentina. Junto con la Universidad Nacional de Córdoba son las 2 universidades más antiguas, ¿sí?, del país. Después de estudiar la licenciatura en Ciencias de la Educación, tuve la posibilidad de irme a vivir a Francia y ahí fue todo un proyecto familiar y fui 4 años, viví y estudié y me fui con mi hija mayor y mi esposo, volvimos con una segunda, volvió la familia, yo hago el chiste de que, bueno, en Francia es verdad, en París que está la cigüeña, fuimos 3, volvimos 4, y en este proyecto de incluir la familia, ¿por qué cuento esto? Porque el estudio tiene que ver con esta dimensión de lo personal, y vamos a ser recurrentes con esta idea. Pero sobre todo cuento esta experiencia de ser estudiante extranjera, porque habla mucho del tiempo que pasé no entendiendo y teniéndome paciencia, y haber podido a pesar de todo, ¿no? La experiencia de haber sido estudiante en una universidad y en una cultura y en un país muy diferente al mío, hizo que uno resignifique de regreso y entienda esto de los inicios de empezar una vida universitaria y esa sensación de extranjeridad que va más allá de estar en otro país. ¿Entienden lo que digo? O sea, al haber pasado por esta experiencia de ser estudiante extranjera, me acercó a pensar y me interesó en pensar de determinada manera la extranjeridad de todo estudiante que ingresa a una institución nueva. ¿Se entiende? Y esta necesidad de tenerse paciencia y soportar no entender, ¿no? Son cosas, más allá del idioma, son cosas que tuve que aprender.
De regreso a esta experiencia de 4 años de vivir afuera, volví a trabajar en docencia, y esta vez en docencia universitaria, y trabajo actualmente en 2 instituciones, en la Universidad Nacional de San Martín, que ahora voy a comentar un poquito el contexto de donde vengo, la institución en la cual coordino un programa muy similar al de ustedes, de un alcance y una envergadura mucho menor, y en la Universidad Nacional de Lanús. En ambas instituciones soy profesora, en una de ellas de una materia de la carrera de Ciencias de la Educación, que es bien interesante porque es una de las materias del último año, y me encuentro dándole la libreta y tomando el examen final a estudiantes que se convierten en colegas, y que es un acto hermoso, ¿no? Se reciben con mi materia muchos de ellos. Entonces, por un lado, trabajo en la coordinación de un programa que recibe y da la bienvenida, y después estoy cerca de los alumnos que se van, que egresan, y ahí hay toda una trayectoria interesante a pensar. Y además dirijo una investigación que tiene que ver con los inicios a la vida universitaria desde la perspectiva de los estudiantes y de los profesores en la Escuela de Humanidades de la Universidad Nacional de San Martín. Bueno, además de esto dirijo tesis de grado y de posgrado, y esto hace que uno tenga un determinado acercamiento a la cotidianeidad de los distintos problemas del mundo universitario desde la perspectiva del estudiante. ¿De dónde vengo y lo que me gustaría contarles de mi universidad? No sé si ustedes oyeron hablar de universidades nacionales públicas que se han creado nuevas en la periferia de la ciudad de Buenos Aires, que son las universidades del conurbano bonaerense. ¿Escucharon hablar de ellas? Bueno, son universidades que se han creado ya a comienzos de los años 90, son universidades que se crearon en Buenos Aires, no sé si ustedes lo ubican en el mapa, está sobre el río y tiene alrededor de la capital federal toda una gran avenida que es una avenida periférica que comunica el centro de la ciudad con lo que es el conurbano bonaerense. Esa avenida es la General Paz y se recorre de norte a sur, está el río, y se recorre de norte a sur y se localizan distintos distritos. Lo interesante de esta política educativa de educación superior de los 90 es que fomentó la creación de distintas universidades que fueron al conurbano, se instalaron en territorio. En lugar de tener que convocar estudiantes, Karina me comentaba anoche que también ha habido esta tendencia acá, similar, en lugar de fomentar que los estudiantes se trasladen a la capital federal, en esta gran institución de la UBA para estudiar las distintas carreras y las distintas facultades, en los 90 se han abierto universidades públicas, gratuitas, nacionales, para las ofreciendo distintas carreras académicas de norte a sur de esa avenida. Yo, como les dije, trabajo en una universidad del sur, que es la de Lanús, y donde trabajo con esta coordinación de mentorías entre pares es en la Universidad Nacional de San Martín. Para que tengan una idea, el campus de la Universidad Nacional de San Martín está más o menos unos 45 minutos de la capital federal. Fue creada en 1992, tiene 4 escuelas o facultades, quizás es como ustedes llaman acá las facultades y las escuelas. La escuela donde yo trabajo, hay una escuela de economía y negocios, otra de ciencia y tecnología, otra de política y gobierno, y la escuela donde estoy yo es la escuela de humanidades. La universidad en total tiene una matrícula de 17.000 alumnos, chica, es una universidad chica. Y la escuela de humanidades dicta distintas carreras. Algunas de las carreras que dicta son tradicionales 4 y 2 nuevas que se han abierto. Son filosofía, la licenciatura en filosofía, la licenciatura en el profesorado de letras, comunicación, voy a decir las más viejas, dicta filosofía, letras, educación, la licenciatura en educación, donde les conté que soy profesora, psicopedagogía, y las 2 últimas nuevas de creación del año pasado son licenciatura en comunicación y licenciatura en historia.
esa es la universidad, el contexto en el cual trabajo y cotidianamente me encuentro con los estudiantes a poner en práctica e implementar este programa de mentorías entre pares, que ahora vamos a pensar juntos similitudes y vamos a intercambiar similitudes y diferencias, y son muchísimas las similitudes. Es más, yo recordaba, el programa se creó en el 2015, y recordaba que en el 2015 entré en contacto con una profesora del Progresa, Graciela Playó, que me comentó del programa y como que me orientó y me aconsejó ciertas líneas para la creación, para ese momento fundacional, y un poco nosotros tenemos la impronta en esta creación de todo lo que ustedes vienen haciendo a lo largo de estos 10 años que festejan, ¿no? O sea, como que nos han marcado un rumbo, y eso es interesante de nombrar y de reconocer como antecedente. Bien, entonces, un poco mis convicciones, otro poco contarles mi recorrido de estudiante y de profesora y dónde estoy hoy trabajando actualmente, otro poco contarles el contexto en el cual trabajo, la institución a la cual pertenezco. Y ahora me gustaría comentarles desde dónde miro y desde dónde intervengo y desde dónde pienso la formación universitaria disciplinariamente. Mi campo de acción tiene que ver con la pedagogía universitaria. Y la pedagogía, convengamos que históricamente no ha tenido una relación muy amorosa o muy amigable con la universidad. Por lo pronto, desde la experiencia que yo traigo en mi país, los pedagogos no siempre son muy queridos en la universidad, porque siempre están parados en una vereda de decirle al otro lo que tienen que hacer, y cómo enseñar, y cómo organizar la clase. Y hay una actitud, hasta desde la prescripción y desde la toma de distancia y el señalamiento de del deber ser, que la pedagogía no se ha construido un lugar, por decirlo de algún modo coloquial, cariñoso entre quienes hacemos la institución, la enseñanza y el aprendizaje universitario. ¿Comparten un poco esta idea conmigo? La pedagogía tiene algo de reticencia. En Uruguay, en la universidad, no hay pedagogía. No hay carrera de pedagogía, pero hay pedagogos. Bueno, pero sí, digamos que conocen, esta orientación que a veces, esta actitud docente, que muchas veces se para en el lugar de decirle al otro lo que debe hacer, ¿no? Y el pensar la buena práctica, y a veces es más recuperar lo que el otro está haciendo y construir ese lugar de acierto y de logro desde un saber de la experiencia, desde un saber que planifica, mide resultados, diseña las actividades. ¿Les suena familiar algo de todo esto? De esta mirada pedagógica un poco hasta prepotente sobre el hacer del otro. Quizás no, ¿sí? Bien. Bueno, la idea es alejarse de ese contexto, alejarse de pensar la disciplina desde ese lugar, ¿no? Un poco el modo en que concibo la pedagogía hasta tiene que ver con recuperar algo de su etimología como palabra. Me detengo un poquito en contar esto porque tiene que ver desde dónde pienso disciplinariamente la construcción del programa de mentorías que voy a compartir, ¿entienden? O sea, les digo desde dónde la miro. No lo miro desde la psicología o desde una teoría psicológica, no lo miro desde una cuestión de la sociología, sino que lo miro desde mi formación pedagógica. Por eso necesito esclarecer un poquito esta concepción, ¿sí? Para ir avanzando. Cuando pienso en la pedagogía, entonces, les digo que tomo distancia de esa construcción racional y prescriptiva acerca de lo que es el dar clase, dar la buena práctica, la buena clase. Me alejo del discurso pedagógico acabado que supone de antemano quién es el otro, qué relación debo entablar con él y cómo hacer para que aprenda, ¿sí? Esto que también a su manera ustedes en el libro que vamos a presentar en un ratito, hablan de este sujeto, de esta práctica homogeneizadora de la enseñanza. Lo mismo para todos, el estudiante ideal.
al estudiante esperable, ¿no? Lo que es el estudiante que llega, que es todo lo mismo, que son todos iguales. Cuando ustedes rompen esa lógica, se alejan y hablan de una diversidad, de una singularidad, ¿sí? Entonces, concibo a la pedagogía como una posibilidad de encuentro con la alteridad, todo lo contrario a lo que venía diciendo antes, ¿no? La pedagogía como un ejercicio reflexivo que no borra ni excluye ninguna diferencia, no invalida ni descalifica todo aquello que sorprende por ser nuevo o desconocido. Una pedagogía que se propone estar desprovista de categorías. Lo que sería interesante es que a medida que yo digo esto, ustedes sitúen sus prácticas de tutores en sintonía, más lejos o más cerca de este modo de pensar lo pedagógico. ¿Entienden lo que digo? Si se sienten interpelados por este modo de pensar este campo disciplinar. ¿Entienden la propuesta? O sea, en la medida en que yo pienso y les comparto el modo de concebir mi concepción pedagógica, sería interesante que ustedes, para después dedicarnos un rato a pensar e intercambiar en preguntas, vean si se sienten tocados, interpelados por este modo de pensar la pedagogía como encuentro con el otro, con un otro siempre diferente, con un otro que no se pretende anular ninguna diferencia, no se piensa en ninguna lógica de categoría, ni en pensar al otro por lo que le falta, por lo que no trae. Sigo enumerando un poquito más esta concepción. Entonces, pienso en una pedagogía desprovista de categorías, solo habitada por una certeza fundante y fuente para mí de todo atractivo. El otro siempre va a ser distinto a como lo imaginé. Este es el desafío de toda enseñanza y aprendizaje y todo encuentro mediado por el conocimiento, ¿no? Lo que se supone y lo que realmente es esa distancia que tiene que ver con la alteridad, con el otro diferente a mí. Una pedagogía que interpela un proyecto posible con lo que sucede y con la novedad. Una pedagogía que piensa y se piensa en situación, abierta a lo que acontece y a la oportunidad. Como les decía, una de las ideas es retomar, y esto es lo que hice cuando defino y digo, bueno, me paro en esta vereda, pienso el programa de mentorías desde una concepción pedagógica particular, esta que estamos compartiendo, que les estoy compartiendo, hago un trabajo de estudio etimológico y de uso histórico de la noción de pedagogía. ¿Y ustedes saben de dónde viene la palabra pedagogía? De la Grecia antigua. ¿Quién era el pedagogo? El pedagogo era el esclavo, el paidagogo era el esclavo que acompañaba al niño a las casas particulares de quienes eran sus profesores de gramática, aritmética. Ni siquiera había escuelas en esa Grecia antigua. Entonces, había algo, miren qué interesante. Primero, un esclavo que acompaña, y ahí hay un verbo que desde etimológicamente, en esa raíz etimológica, lo vamos a usar y traspolar a lo que es el acompañamiento hoy. Primero, la idea de que hay alguien que acompaña a un otro. Eso es lo interesante de este pensamiento pedagógico, de este modo de pensar, este rastreo etimológico, perdón. Y segundo, hay alguien que además de acompañar, elige. Y elige maestros para la formación que van más allá de pensar la técnica con la que enseña, si enseña la gramática de tal y tal modo. Elige y da consejos acerca del buen maestro. Hay algo del orden de lo moral, de lo bueno y de lo malo, ¿sí? Entonces ahí hay cuestiones que tienen que ver con la educación, con la pedagogía y con este encuentro y este acompañamiento, en esas como vestigios de sentido que siguen al presente, en este trabajo de capas de sentido, ¿no?, de la noción. Bien, entonces, para terminar, recuperando esta idea de la etimología y el verbo acompañamiento, termino por pensar a la pedagogía como un ejercicio de pensamiento que ofrece la posibilidad de reflexionar acerca de un encuentro singular entre sujetos. Piénsense ustedes con sus docentes, por ejemplo, en un aula, ¿no? ¿Qué hay del orden de un encuentro pedagógico ahí? Para que mis palabras les resulten cercanas a su cotidianeidad.
Miren, vuelvo a la idea de cómo pienso la pedagogía, como un ejercicio de pensamiento que ofrece la posibilidad de reflexionar acerca de un encuentro singular entre sujetos, humanamente incompletos. Acá también hay una concepción de conocimiento, ¿no? No acabado. Que por distintos motivos esos sujetos comparten un proyecto de formación en instituciones condicionadas y condicionantes, según las épocas y los contextos socioculturales. Sujetos con historias, experiencias y saberes diferentes. Saberes que dan cuenta de una asimetría necesaria, pero transitoria. Y ahí está como el corazón de ese encuentro, la presencia de los saberes. ¿Sí? El encontrarse para compartir conocimiento. Esto es, a grandes rasgos, el modo en que me gusta presentar el campo disciplinar desde donde pienso e intervengo y construyo junto con los estudiantes pares de mi universidad el programa de mentorías entre pares. ¿Está claro más o menos desde dónde? Bien. Cuando hablo también de la pedagogía y este modo de concebirla, directamente pongo el foco en pensar la posibilidad de crear, y en esto estoy actualmente, y con este proyecto de investigación que les conté, si es posible pensar la especificidad de una pedagogía de los inicios. Y los inicios es una expresión que quiero también trabajar con ustedes. Ustedes hablan del ingreso, del preingreso y el ingreso, ¿no? Va muy en sintonía con lo que quiero significar con esta expresión de los inicios. Miren, hay dos rasgos que me interesan en esa expresión. Una tiene que ver con la duración. Los inicios van más allá de un momento puntual. ¿Ven como que los inicios abre una temporalidad más amplia? Una cosa es un estudiante que aspirante a una carrera, que se inscribe, pasa un curso de ingreso, como el que tenemos nosotros que ya voy a comentar, que es nivelador y no es excluyente, y se convierte supuestamente administrativamente en estudiante, ¿sí? Por los papeles, pero después pasan muchas otras cosas, ustedes lo saben. Entonces, en esta noción de los inicios lo que me interesa es ir más allá de esa formalidad, de ese pasaje de aspirante, ingresante y estudiante, a ver qué le pasa en esa transformación subjetiva al sujeto. Ahí hay algo, la noción de los inicios es más abarcativa temporalmente. ¿La ven? ¿La sienten en ese sentido? Y un segundo rasgo que me gusta de esta expresión es el plural. Y el plural de los inicios tiene que ver con algo que mencioné recién, con la posibilidad de incluir historias singulares, historias y proyectos singulares, realidades de los sujetos que ustedes también trabajan desde lo que consideran con el concepto de diversidad. Entonces, de maneras distintas estamos pensando una misma población estudiantil, conceptualmente, ¿no? En esta expresión de los inicios. Y hay una pregunta que me gustaría compartir con ustedes, que tiene que ver con cómo logro llevar adelante este programa, cómo logro investigar sobre este programa y trabajar en sí con los estudiantes que ingresan de los inicios. La pregunta es así, miren, hay algo como que quizás compartan conmigo, que tiene que ver con que muchas veces en el mundo universitario, las instituciones universitarias, ponen hincapié en lo que son los índices de terminalidad y de egreso, como que son grandes atractivos para definir cuestiones importantes, por ejemplo, como el presupuesto, la eficiencia, ¿no? La terminalidad, el índice de terminalidad y del egreso habla acerca de la asignación de dinero en las instituciones, ¿no? De los presupuestos anuales. Son como los índices más hollywoodenses, por decirlo de algún modo, ¿no? Más como visibles. Son índices del cual uno, a partir de ellos, toma decisiones en el mundo de la que es la vida, digamos, organizacional de una institución. Pero mi interés pasa por otros datos menos visibles, y que también nos encontramos ahí mirando lo mismo. Porque parto de esta pregunta, miren, que para mí tiene que ver con ¿qué significa
¿qué representa la experiencia de iniciar y concretar un estudio universitario en términos vitales, existenciales y personales para un sujeto que se anima a entrar a una universidad? Para un sujeto que va siendo estudiante, que va convirtiéndose en estudiante. ¿Qué se juega ahí? Estamos lejos de los indicadores de terminalidad y de egreso, ¿no? No los desestimo, pero digo que unos tienen una gran visibilidad y otros están que hay que ir a la búsqueda. Y es un trabajo cualitativo de acercamiento, de apoyo y de construcción de vínculo que tienen que ver con las políticas institucionales como las del Progresa y como las que hago en este programa que coordino, que vamos a ir entrando en él. ¿Entienden por dónde va la preocupación? ¿Qué pasa con un sujeto que va haciendo, que va probando, va viendo si puede, con todo lo que tiene de lo iniciático de desconcierto, de inquietud, de no saber? Esto que yo les contaba de mi experiencia extranjera, el tiempo de pasar largo tiempo sin entender, no nada más por el idioma, sino porque habían formaciones diferentes, culturas diferentes, institucionales. Bueno, ¿cómo se tramita eso y cómo se acompaña eso? Esa es la preocupación en mi investigación y en este campo de intervención en la gestión del programa que voy a compartir. Entonces, más allá de estas presentaciones iniciales, ahora voy a adentrarme en contarles el porqué del título. ¿Vieron el título de esta conferencia? Tiene que ver con caminos, ¿no? Un poco la presentación es de caminos, rumbos y travesías de la trayectoria a la experiencia estudiantil. ¿Y por qué lo elegí como título? Porque tiene que ver con una actividad que voy a compartir con ustedes, que es una actividad que suelo hacer con los estudiantes que ingresan en primer año, y que es compartir con ellos un espacio de reflexión motivado por ciertos paisajes. Voy a contarles nomás la consigna que les damos a estos estudiantes de la Escuela de Humanidades, de estas carreras que les presenté, de esta institución que les comenté, y la consigna que les doy para discutir y empezar a hablar y entablar un diálogo con ellos tiene que ver con, sencillamente, qué sensaciones o ideas te sugieren estos paisajes. Lo vemos y les comento esta actividad que hago con los estudiantes que ingresan. ¿Les parece? Bueno, son paisajes que dan que hablar, ¿no? Hay de todo en esos paisajes. Un poco la idea es disparar discusiones y opiniones en chicos que hablan poco acerca de lo que les pasa porque están llenos de miedo,
a lo que es este ingreso a una institución que desconocen. Entonces es ponerse a hablar de la aventura que sugieren esos paisajes. Obviamente la intención es cuánto de todo eso que describen como sentidos en esos andares, que aparecen, ahora les voy a leer algunas de las frases de ellos, sirven para después ponernos en sintonía a pensar lo que es el trayecto de un estudio, un camino nuevo, el estudio como un camino. Pero nos parecía como buena metáfora que puede evocar sentidos interesantes, más que muchos, nosotros, bueno, acá también, vienen de vacaciones, el inicio siempre viene detrás de algunas vacaciones aventureras que más de uno trae, y eso evoca sentidos interesantes en el sentirse perdido, en el tener que decidir, en el no tener un rumbo fijo, en meterse en caminos equivocados, en tener que hacer estas, ¿cómo se llama?, estos recorridos que arman en las vacaciones por bosques, que hay senderos y hay senderos más explorados. O sea, todo esto evoca cuestiones bien interesantes de un animarse a andar y de un cierto riesgo y de un cierto espíritu de aventura que de a poco los vamos llevando a poder hablar y decir acerca del camino que inician, que tiene que ver con una institución que los recibe completamente novedosa. Les comento algunas de las cosas que ellos dicen en estos ejercicios de bienvenida que hacemos. Entonces la consigna era, ¿qué sensaciones o ideas te sugieren estos paisajes? Así una consigna bien abierta y general. Y algunos dicen, y esos lugares dan ganas de andar, de viajar, pero me viene la duda de saber si yo podré recorrerlos, ¿no? Si no me voy a cansar. Son hermosos, algunos son hermosos. Otros decían, y a mí me dan ganas de recorrerlos y llegar, ¿no? Parecen caminos, algunos inexplorados, como que son caminos medio selváticos, que no hay mucha presencia de gente, les llamaba la atención a algunos. Otros tienen señales de cómo recorrerlos, ¿no? Están parquizados o están asfaltados. Algunos ya están trazados, hay caminos ya trazados. A mí me producen curiosidad algunos de esos paisajes, dijo un estudiante. A mí mucha incertidumbre y miedo, ¿no? Miedo porque hay como separaciones, bifurcación, hay algunos caminos que no sé para dónde llegan, para dónde van. Me dan miedo. A mí también me dan miedo, decían, ¿no? Cuando reescribimos un poco sus opiniones, porque algunos están al lado del precipicio. Algunos me dan miedo porque dan miedo a caerse. Otros tienen paredes muy altas y hay hielo, hay nieve. Ni loca me meto ahí. Para mí sí, dice, yo me meto ahí, son pura aventura. Otra de las cosas tenían que ver con, para mí son muy largos, son caminos cansadores, no me gustan. Con respecto a estos de las bifurcaciones, decían, y son caminos donde tenés que elegir, están buenísimos. Hay rumbos que no están del todo trazados, tenés que elegir, punto, tenés que elegir. A mí algunos tienen puentes que unen lugares, tenés que saber para dónde llegar, tal vez te sirva un mapa de cómo recorrerlos. A mí me da la sensación de que requieren mucho tiempo también, y eso puede cansar. Van viendo cómo todas estas ideas trabajadas y sugeridas después fueron llevadas a pensar, bueno, y con el estudio universitario como un camino que se inicia, ¿qué? ¿No? O sea, como que ya estaban blanditos o sensibilizados, por decirlo de una forma un poco más formal, y bueno, con todo esto que los paisajes sugieren, si nos ponemos a pensar el camino que se inicia, la experiencia de transitar una trayectoria, un recorrido universitario, ¿qué? ¿Hay miedo? Bueno, y había cuestiones interesantes ahí que habían sensibilizado ya esos paisajes. Lo llamativo en algunas de ellas, dos opiniones más leo. Uno era, bueno, para mí son caminos un poco peligrosos, complicados, tenés que arriesgarte, no sé si me voy a animar, no sé si me animaría a recorrerlos. Y otra, creo que esto lo mencioné, dijo, no hay hombres, hay caminos donde no hay personas, estás solo si los querés recorrer. Ojo, porque si ahí te pasa algo, nadie te ayuda. Bueno, de esto se trataba un poco este primer ejercicio y esta actividad de bienvenida para encontrar y recibir a estudiantes que están en las primeras semanas de hacer su curso de ingreso, donde por lo general lo que pasa es que nadie se anima a hablar.
¿no? Frente a una situación nueva, por más que uno sea insistente, recurrente y pesado como profesor, es muy poco quien se anima a decir, a levantar la mano y a decir algo de lo que no entiende y de la duda que tiene. Porque como muchas veces ellos dicen, somos una duda caminando, somos todo una duda, ¿no? Bien, entonces, a partir de estos videos y de este acercamiento a esa situación inicial, empezamos a conceptualizar algo de la experiencia estudiantil y a ver si comparten conmigo estos indicadores o estos rasgos o estos aspectos. ¿De qué se trata empezar a pensar la experiencia de los inicios? En estos comienzos tiene que ver con que transitar una carrera universitaria es más que aprobar una materia, cursar la materia y aprobarla, ¿sí? Sostener un ritmo regular de cursada. Es algo mucho más vasto, más amplio. La experiencia universitaria tiene que ver con un reconocimiento familiar diferente. Miren ustedes lo que aparece en esos diálogos iniciales con los estudiantes. Implica un reconocimiento familiar diferente, una pregunta instalada, una expectativa puesta de uno mismo hacia lo que inicia y de uno mismo hacia el proyecto que inicia y de los otros para con uno. Les comento una anécdota muy simpática. Había un profesor que trabajaba con nosotros en el proyecto de mentores, que decía que había sido egresado de la facultad, de la carrera de audiovisión, de otra escuela, que decía que había empezado la carrera y todos los domingos iba a comer a lo de la abuela, porque era la tradición de su familia, y desde la primera semana que se inscribió y empezó a cursar, cuando fue el domingo, la abuela lo saludaba: ¿cómo le va, licenciado? Y él decía: abuela, soy Alejandro. Y esa es la materialización de esa expectativa, ¿no? Bien, entonces esta mirada, este lugar familiar diferente, es una experiencia que tiene que ver con que supone cambios identitarios fuertes que tienen que ver con el compartir con otros, con nuevas socializaciones, con también abrirse al mundo del trabajo en muchos casos, empezar a sostenerse materialmente solos. Tiene que ver también con cambios en la convivencia familiar, el irse a vivir con otros, con parejas, con amigos. Entonces, por esto, de todo lo que conmueve y todo lo que tiene que ver con ese momento subjetivo de este estudiante que ingresa, queda muy acotado a pensar la experiencia universitaria solo con el recorrer un cursado de materias e ir recorriendo un plan de estudios. Nuestro modo de pensar esta subjetividad y esta transformación identitaria tiene que ver con considerar todos estos aspectos. Cuando nosotros hablamos de la experiencia, hablamos muy brevemente, y esto lo voy a comentar porque tiene que ver con el trabajo formativo que hacemos con los mentores. Estoy compartiendo con ustedes posicionamientos teóricos también, ¿no? Campos disciplinares desde donde miro la problemática de los inicios, conceptos que manejo y también cómo estos conceptos después son trabajados con la formación de los mentores, de los tutores pares. Una de esas nociones claves para nosotros es trabajar teóricamente la noción de experiencia. Cuando hablo de la noción de experiencia, hay autores que sirven de referente bien interesante para nosotros, que vienen del campo de la filosofía de la educación y sobre todo de algunos españoles, La Rosa, Bárcena Orbe, que quizás ustedes conocen. Algunos rasgos que definen la noción de experiencia tienen que ver con, más allá de pensarla, la experiencia, primero como dos cosas que dejamos de lado. La experiencia como sinónimo de experimento, no vamos por ahí, no es como una experiencia, como algo que uno construye en una experiencia de laboratorio, no adherimos, no trabajamos en ese sentido, ni tampoco la experiencia vinculada a lo sensorial ni al sentido común, a esa lógica de obstáculo epistemológico que quizás oyeron nombrar, que Bachelard decía que había que dejar la experiencia de lado para construir, llegar al conocimiento científico. El modo de pensar la experiencia es otro. La experiencia para nosotros tiene que ver con un ejercicio pensante sobre lo vivido, con construir saber a partir de lo vivido.
¿no? Un detenerse a pensar. Y esta es la invitación que hacemos puntualmente a los estudiantes que quieren ser tutores, mentores, en la invitación a revisar su propia experiencia estudiantil. La clave un poco del seminario formativo para nosotros tiene que ver con una invitación a revisar su propia experiencia como estudiante. Conectarse con eso vivido para poder construir, para dos motivos. Por un lado, poder construir un saber sobre uno mismo, y segundo, para poder correrse y hacerle lugar a la experiencia del otro. Porque para nosotros ser tutor o mentor, tutor par, tiene que ver con no prestarse a la lógica del dar consejos ni el decirle al otro lo que tiene que hacer, sino con un ejercicio en la escucha y en el modo del acompañamiento que es bien diferente al decirle al otro escúchame. ¿Entienden? No es, te doy la precisa, escúchame, anotate en estas materias, mirá, te conviene postularte a la beca, o sea, más allá de la lógica que quizás puede suceder del consejo puntual, es construir un lugar de predisposición, de dar la bienvenida, de acogida al estudiante que llega desde un lugar, desde un hacerle lugar y no desde un imponer su experiencia. ¿Entienden la diferencia? Para eso, parte de nuestro seminario formativo tiene que ver con revisar el propio lugar y descubrirse y redescubrirse, ¿no? Una de las, ahora voy a pasar a comentar brevemente el proyecto, el programa en sí de mentorías entre pares, y una de las cosas más interesantes es cómo en este seminario formativo que dura un cuatrimestre, similar al de ustedes, que tiene esta lógica también teórico-práctica, cómo ellos se redescubren haciéndose preguntas que hicieron cosas sin saber que las habían hecho, ¿no? Cuando vos nos preguntaste, me dicen Viviana, tal, cómo nos fueron nuestra primer clase, yo la hice y la pasé, y salí airoso de la situación, o cómo empezó la lógica de hacer amigos, ¿no? O esto de cómo empezó la lógica de tomar apuntes, la difícil situación de empezar a tomar apuntes, cuando uno toma apuntes, darse cuenta que uno empieza a notar algo cuando entiende algo de lo que el profesor dice. Mientras tanto, ¿qué es lo importante? Ese saber que se espera de uno, del ser estudiante, sentarse y tomar apuntes, toda la construcción y la minucia de aprendizajes que hay ahí, y todo lo que no se dice y se da como saber implícito, ¿no? Ponerse a pensar en estas reglas del juego o en esto que se espera de un estudiante universitario que comienza, son cosas a reconstruir con quienes quieren ser tutores. ¿Entienden? De esto se trata un poco el trabajo con ellos. Dos o tres comentarios más de la noción de experiencia, que la experiencia siempre es única, singular e irrepetible, que la experiencia siempre es experiencia de algo, la experiencia no es una confirmación de uno mismo, no es más de lo mismo, no es repetición de uno, sino que la experiencia es la apertura hacia algo que va más allá de uno, lo novedoso, lo que interpela. La experiencia es una noción que interpela las prácticas. En este sentido, fíjense, por ejemplo, la práctica de un estudiante es tomar apunte, rendir examen, comprar las fotocopias, estudiar en la casa, organizar sus tiempos de estudios. Esto es la exteriorización de un modo de ser estudiante, de la práctica estudiantil. La experiencia es otra cosa. La experiencia es la revisión sobre eso que uno hace. Es un trabajo de interiorización, de autoobservación, de revisión. Y ahí hay algo que es bien interesante, porque tiene que ver con una especie de llamado desde distintas corrientes más teóricas, bueno, de metaanálisis, que lo que nosotros sostenemos es que en la tarea formativa de un tutor par, de un mentor, hay un plus formativo que tiene que ver con un beneficio a futuro profesional, que es en este ejercicio de aprender a mirarse, de este ejercicio de tener abierta una escucha en paralelo con uno mismo, una observación en paralelo con uno mismo, que agiliza un modo de ser un futuro profesional en los campos y en las carreras que cada uno eligió, que tiene que ver con habilitarse una mirada, estar entrenado a una mirada sobre uno, porque es lo que habilita el replanteo,
es lo que habilita en las instituciones por las cuales uno transita y recorre y va a ejercer su profesión a estar advertido de uno mismo, de aciertos y desaciertos, del lugar del trabajo con los otros. El tutor tiene, la formación del tutor tiene un aquí y ahora, que es el acompañamiento al que ingresa, pero tiene para nosotros un plus formativo muy interesante que va más allá de la formación profesional de competencias y saberes, de las disciplinas y de la tarea que va a ejercer para el campo de la medicina, de la psicología, de la educación. Tiene que ver con unas competencias que te hablan de una formación integral, más allá de los saberes específicos de una carrera, ¿entienden? Lo que habilita el programa. Por eso nosotros decimos que en el programa de mentorías, como también sucede con el de ustedes, hay doble destinatario. Un destinatario es el estudiante que ingresa, donde nosotros ponemos el foco, y otro destinatario son ustedes. El plus formativo, el tener una formación en una institución universitaria más allá de lo que sucede en un aula, el salir del intramuro del aula, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la participación, con el construir ideas, el argumentar la toma de decisiones, el construir la mejor idea entre todos. Ahí hay un saber de socialización, de construir una tarea común que para mí es, como dicho coloquialmente, es una mina de oro. Ojalá las instituciones futuras permitan que esos saberes de convivencia, esos saberes de participación real, no ficticia, los habilite a que ustedes puedan ejercer ese modo de haber aprendido lo que la universidad les dio, porque son palancas transformadoras. O sea, el aprender a participar fomenta la transformación, ¿no? No es que uno es sumiso a todo lo que el otro se impone. Entonces esto tiene que ver el gran eje puesto en la formación del tutor. Voy a compartir ahora, ¿cuánto me queda? 10 minutitos. Voy a compartir ahora 2 o 3 cualidades voy a entrar de lleno al programa de mentorías. ¿Se va entendiendo un poquito la lógica de dónde fui, de lo más general, de las convicciones, de los campos disciplinares, el contexto institucional mío, el programa de mentorías, algunos fundamentos teóricos del programa de mentorías, y ahora vamos a ir de lleno a la implementación y a la creación de contarles cosas del programa, para que ustedes piensen semejanzas, diferencias, preguntas, cosas que les dé a pensar a partir de esta experiencia chiquita y acotada que comparto con ustedes. El programa de mentorías se creó en el 2015 y trajo a colación, miren qué interesante, surge a partir en el área de extensión universitaria de la Escuela de Humanidades, primero que recupera una experiencia de autogestión estudiantil. Acá hay un interés. Hay una cuestión que fue una atención bastante interesante. ¿Cómo puede ser que algo que es autogestión estudiantil se formalice? ¿No? Que la institución le diga, vengan, eso me interesa. Ahí hubo algo delicado a trabajar. ¿Qué es lo que se recuperó de esa experiencia de autogestión? Estaba funcionando la carrera de psicopedagogía, un Facebook, donde se llamaba a una construcción estudiantil que se llamaba Tutorías para Todos, donde se intercambiaban de todo. Y por la secretaria de Extensión Universitaria, que tenía acceso a ese Facebook, se dio cuenta que eso era sumamente rico para revalorizar, jerarquizar y apoyar desde la institución. Entonces, hablamos con las estudiantes avanzadas de la carrera de psicopedagogía que habían organizado esta propuesta, si tenían ganas de participar de un proyecto presencial. Seguía funcionando esa red social y todo, seguían las tutorías para todos, pero si tenían ganas, y cuáles eran sus ideas acerca de contar con un espacio de apoyo institucional formal para hacer algo que ayude a los ingresantes de esa carrera. Bueno, ahí aparecieron reuniones bien interesantes, porque ellas venían comentando, sobre todo las chicas de psicopedagogía, que ya se recibieron, de la dificultad, por ejemplo, de que ahí aparecían demandas de todo tipo en lo que se les pedía, la dificultad de que acordaban grupos de estudio, ellas venían a dar una mano previo a los parciales, después los estudiantes no venían, o sea, había mucha voluntad, muchas ganas de hacer cosas, de ayudar, un espíritu solidario sumamente admirable al mundo adulto. Es un poco lo que decía el profesor Fernando, ¿no? De la solidaridad ante todo.
y los orígenes que contó Karina, pero había como un esfuerzo muy grande de apoyo, pero después que quedaba como licuado la intención porque no se concretaban ciertas estrategias de consolidar la ayuda. Bueno, ahí se armó el programa, así nació. Lo que sí tuvimos en claro es que el programa iba a tener un periodo de formación, que no era nada más ayudar por ayudar, sino que lo que la universidad quería, la Escuela de Humanidades, era formar al estudiante que se convierta en mentor, en la línea de todo lo que les venía comentando recién, ¿no? El trabajo sobre la propia experiencia, y en otra lógica interesante, que el programa de mentorías no estaba armado de antemano, que no era algo estructurado en etapas, que no era algo que iba a hacer esto, esto y esto de este modo. Nosotros teníamos en claro que creábamos las condiciones para que los estudiantes tomen el protagonismo de iniciativas de apoyo, de iniciativas de acompañamiento, pero no decíamos, van a consolidarse grupos de estudio, la frecuencia va a ser semanal, va a tener previo a los parciales, nada que ver. No había normada, las estrategias no estaban armadas, eran creadas por los estudiantes. ¿Se entiende? O sea, es un programa que que se recrea permanentemente. Hemos cambiado a lo largo de estos 3 años distintas modalidades de estrategias de acompañamiento. Y ahí trabajamos al día de hoy 2 estrategias. Algunas tienen que ver con acciones, y acá también me suena muy familiar y muy cercano al modo en que ustedes trabajan, tiene que ver con mentorías generales para todos, que se hacen actividades. Ahora yo traje un video que les voy a compartir para cerrar, que tiene que ver con los grupos, para que conozcan a los mentores, a los que trabajan en la Escuela de Humanidades, en situación de hacer distintas cosas. Algunas de esas actividades generales para todos tenían que ver, por ejemplo, celebrar la Semana del Estudiante. Para nosotros, no sé si es igual acá, el 21 de septiembre, el Día de la Primavera, se festeja el Día del Estudiante, ¿es igual? Bueno, también se celebra en una fecha que no se celebra, se recuerda, perdón, una fecha que para nosotros es muy, muy triste, que es la Noche de los Lápices. No sé si oyeron nombrar. Es la noche en que estudiantes de colegio secundario que luchaban por un boleto estudiantil gratuito durante la última dictadura militar, fueron desaparecidos chicos de 14 y 15 años, y eso también recuerda entre el 16 de septiembre al 21 de septiembre la Semana del Estudiante, y se hacen distintas actividades recordatorias. Después, por ejemplo, fecha previa de convocatoria a becas, la entrega de los formularios de beca y el volantear las becas y contar de qué se trata. Son todas actividades generales, universales, por decirlas de algún modo. Los chicos se ponen a lo que llaman al verbo pasillear, se ponen en los pasillos en un horario previo a la entrada de la clase, turno vespertino, y están ahí cerquita de los estudiantes, haciendo alguna actividad. Otra, por ejemplo, tuvo que ver con el Día de la Memoria, el 23 de marzo también, el recordatorio de la última dictadura. Van a ver en las actividades que trabajamos con lo que es el símbolo de el pañuelo de las madres de Plaza de Madres y abuelas de Plaza de Mayo, no sé, lo van a ver, y que el que quería completaba frases adentro, distribuimos pañuelos blancos y alguna frase recordatoria. Otra actividad tuvo que ver con una intervención de poesías, pegamos poesías, porque la lógica es darnos visibilidad, darnos visibilidad sabiendo que estamos. ¿No? Ponerse a disposición tiene que ver con esto de darse a conocer. Entonces, en ese pasillar fuimos armando distintas actividades. Algunas también fueron tareas de armado de folletos, van a ver los folletos que ellos arman, se acercan los parciales, ven a estudiar con nosotros, los horarios disponibles. Sí, es el video que les voy a mostrar ahora. Otra de las actividades también tuvo que ver con ir juntos al teatro. Fuimos a ver una obra de teatro, eso tuvo que ver con los estudiantes del seminario formativo, ¿no? Ahí sumé también a estudiantes de mi materia. Van a ver que son un montón. La matrícula de mi materia es bastante numerosa y fuimos todos juntos. Estudiantes de mi materia, análisis institucional al teatro, con el grupo de estudiantes del seminario formativo de mentores. Van a ver las fotos ahí. Son distintas actividades, como les decía. Otra actividad general y universal tuvo que ver con el armado del banco de apuntes. Traer un apunte que no utilices más, y ellos hicieron tortas a convidar a aquel que traía
dejaba apuntes, después terminaron convirtiéndole todo a todo el que pasaba, pero un poco era el gancho motivacional, era te convidamos con una sorpresa y habían hecho una mesa de merienda. Bueno, estas son algunas de las actividades generales. Otra de las actividades específicas que se formó, y esto